reiteramos, subrayamos en todo momento, conocer un poco de las experiencias y compartir conocimiento. Esta actividad se está desarrollando en esta noche lluviosa de Cochabamba. No sé si todos están en nuestra ciudad, si no, nos ponemos un poquito en contexto de que está haciendo mucho frío, ha sido una jornada que ha tenido toda una noche de mucha lluvia y que actualmente también hemos despertado como en invierno, en la mitad de julio, con la cordillera del Tunari vestida con su poncho blanco, además en este mes de septiembre, que es muy importante para la Yacta, porque está todavía en su mes aniversario, y es un mes importante también. Aprovecho este momento para saludar y reconocer el trabajo y el aporte que han cumplido siempre ustedes como profesionales, y más aún en estos tiempos de pandemia, que sabemos que han sido muy difíciles en todas las especialidades, tener que tratar de una y otra forma con el tema de la salud. O sea que permítame de manera anticipada felicitarlos, pero fundamentalmente a nombre de todo el país, estoy casi seguro de que estoy haciendo uso de la palabra de los ciudadanos en el mundo, agradecerles por esa valiosa contribución y su compromiso que han tenido. Queremos pedirles que a lo largo de esta actividad, para evitar que se nos vayan filtrando los audios, podamos colocar nuestros micrófonos muteados, es decir, apagados. Y los vamos a ir habilitando en el momento en el que necesitemos hacerlo. Les reiterábamos que vamos a contar con un foro abierto al final de las disertaciones, donde quiero pedirles, por favor, que puedan, mediante el chat que tiene el sistema, pedir preguntas o pedir la intervención para que podamos concederlas. Entonces, sin mayor realce, sin mayor vuelta en el tema, permítanme a continuación cederle la palabra a la doctora Karin Ellefsen. Ella es coordinadora del área COVID-19 del Hospital Viedma Cochabamba. Reiteramos, hoy vamos a estar hablando de los efectos del uso de antivirales, las experiencias que han tenido los médicos. Reitero la invitación para doña Karin Ellefsen, médico. Ella es coordinadora del área COVID-19 del Hospital Viedma en Cochabamba. Karin, buenas noches, un gusto tenerla en la actividad. Y una vez más, gracias por cámaras, por favor, recordándoles a todos, si fueran gentiles, que puedan apagar los micrófonos. Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Yo trabajo en el Hospital Viedma. Soy parte del grupo de trabajo de COVID-19 que trabajamos con todo lo que es coronavirus en el Hospital Viedma de Cochabamba. Hemos sido los primeros en recibir los pacientes de coronavirus a nivel Cochabamba, y la experiencia que tenemos, la verdad, es sí transmitida por los otros, pero también hemos logrado obtener experiencia propia. Y quisiera un poquito hablar del favipiravir, que es un medicamento antiviral interesante. Mi parte es bastante corta, y para poder dar pie a los siguientes expositores, que también creo que es muy interesante. Siguiente. Bueno, este es el John Hopkins University, donde nos muestra diariamente el conteo de casos, que es maravillosa. Esta página uno la puede tener en el celular, donde nos muestra los casos globales, que esta la verdad es que es de hace unos días. Siguiente. Donde tenemos más de 25 millones de casos confirmados, y en Bolivia tenemos más de 115.000, que ahora está un poco más, tenemos más de 5.000 muertos actualmente. Siguiente. Entonces, esa página es interesante para todos porque nos permite diariamente ponernos al día. El favipiravir es un antiviral que no es tan nuevo, sin embargo, lo estamos reconociendo con el coronavirus. Como verán ustedes, el favipiravir entra dentro de la célula, en la parte de abajo, y al incorporarse sufre una fosforilación, y al fosforilizarse se vuelve una molécula activa. Y esta molécula activa es el favipiravir RTP, que va a actuar sobre el dominio del ARN polimerasa del virus. Porque el virus, al ingresar dentro de la célula, como ven en la parte superior, va a tener que sufrir una absorción gracias a los antígenos de continuidad
penetración, y al abrirse la molécula viral y al exponer sus genes para replicarse dentro de la célula humana o animal también, va a mostrar un sustrato que es el RD-RP, que le colabora en la replicación viral, y ese gracias a la ARN polimerasa. Como ustedes recuerdan, todo el ADN nuestro va a tener que unirse con la ARN viral, y el ARN viral tiene que volverse una doble cadena. Para eso requiere una ARN polimerasa. El dominio RD-RP que tienen los virus para lograr acoplarse a nuestros genes ADN, lo tienen muchos virus. Entonces ese dominio RD-RP es donde va a actuar la molécula favipiravir y va a evitar que siga replicándose. Entonces nosotros tenemos la teoría de que si tenemos menos replicación viral y logramos poner el antiviral dentro de los primeros 7 días en una enfermedad viral, tenemos la posibilidad de tener menos carga viral en una infección y por lo tanto una reacción inflamatoria y en cascada posterior menor. Entonces esa teoría funciona bastante bien y ha sido demostrada. Siguiente. Hay varios estudios sobre el favipiravir en otras enfermedades que eso simplemente quería mostrarles como pantallazo. En los ortomixaviridae, como las influencias A y B, ya hay muchos estudios al respecto y como verán en la parte superior, Furuta, que es un autor japonés, desde el 2002 ya tiene publicaciones al respecto in vivo, no in vitro solamente. Y ellos han mostrado, en el 2014 los japoneses ya lo han certificado y lo tienen disponible, el favipiravir como medicamento para la influenza resistente al oseltamivir. Entonces es un medicamento usado en influenza. En la parte de abajo van a ver que también se puede usar en otras enfermedades ARN de cadena simple. Siguiente. También en arenavirus. Sin embargo, los estudios en arenavirus son pocos porque obviamente las epidemias que hemos tenido de arenavirus son pequeñas, incluso de la Junín de Argentina, el guanarito, el tacaribe que es venezolano, etcétera. Hemos tenido epidemias pequeñas, entonces obviamente son antivirales que se han demostrado muy in vitro y poco in vivo. Ustedes verán en marcado rojo, tenemos al machupo, que es nuestro arenavirus, que hemos tenido recientemente casos el año pasado y que tiene una gran transmisión de persona a persona, como vemos abajo del filoviridae, que es el ébola. En el ébola hay muchos estudios al respecto de favipiravir y se lo ha estado usando, incluso les voy a mostrar un estudio al respecto. Siguiente. Y fiebre amarilla, cosa que nos atañe bastante a nosotros, polio y otros. Siguiente. Ya. Entonces, con los cuadros que les he mostrado un poco, lo que quiero decir es que ese dominio RD-RP es un dominio común a muchos virus. Entonces, resulta un antiviral de amplio espectro y muy interesante de ponerlo, porque además ahora no tenemos ninguna resistencia a este antiviral. Y al ser en un dominio de replicación de la ARN polimerasa, es muy posible que tengamos mucho éxito en coronavirus, cosa que se está teniendo. Entonces, la favipiravir, por ejemplo, como droga antiinfluenza, en estas infecciones ya tenemos estudios japoneses que son del 2020, pero sin embargo tenemos aprobado para la influenza desde el 2014 en Japón y se usa para influenza resistente a oseltamivir. Siguiente. Y tenemos como, hay varios estudios, por ejemplo en un estudio de búsqueda que se hace sobre los efectos potenciales como antiviral del favipiravir en cualquier virus que tenga, que sea ARN, ¿no? Que sea de cadena simple. Siguiente. Y siguiente. Entonces tenemos estos antivirales y hay muchos estudios como enfermedades gripales. Entonces en las gripales tenemos en los metaneumovirus, por ejemplo, que son muy comunes, muy estacionales, pero no son graves. En cambio, las influencias sí. Y abajo, en el último artículo, que simplemente lo traigo, que es en Guinea, que tiene un estudio sobre ébola. Y en el ébola, les recuerdo que ha sido la segunda epidemia más grande que hemos tenido después del VIH, es la segunda epidemia más grande que ha habido,
en el mundo con una mortalidad de 5.200 más o menos, no sé si lo recuerdan, y ahí ya se hicieron varios protocolos de uso de favipiravir por mala respuesta de los otros antivirales. Siguiente. Entonces, hay estudios, por ejemplo, un estudio muy nombrado del favipiravir es este estudio japonés, que no está abajo la bibliografía. Concentración máxima del avifavir lo puse, pero es el favipiravir. En 2 horas tienes una vida media entre 2 y 5.5 horas. La buena unión a las proteínas, más del 55%, y además que es un metabolismo hepático. Entonces no tenemos problema con los renales, cosa que no sé si les ha pasado a ustedes en sus centros, pero hemos tenido una gran atención a pacientes renales con COVID, con coronavirus. Los centros asistenciales de diálisis han tenido epidemias dentro de los centros y hemos tenido mucho paciente renal crónico en diálisis o no en diálisis y con una mortalidad bien alta, porque son pacientes muy delicados, como dicen ellos, pacientes con esa comorbilidad que les afecta mucho en la parte inmunológica, ¿no? Siguiente. Hay otra cosa es que pasa a través de la leche materna, por lo tanto, no se aconseja a pesar de que todavía no se tienen datos exactos, ¿no? Entonces, las dosis empleadas para favipiravir en influenza inicialmente eran 1.600 miligramos cada 12 horas el primer día y entre el día 2 y el día 5, 600 miligramos cada 12 horas. Ahora, estas dosis son pequeñas, bueno, son porque el medicamento viene de 200 miligramos generalmente, entonces son hartas pastillas al día, pero son solo 5 días más o menos como el esquema que usamos con oseltamivir. Siguiente. En cambio, en estudios de fase 3 para COVID, la dosis es más alta y se está demostrando en dosis altas y dosis moderadas, ese estudio ya lo revisarán más adelante, que son 1.800 cada 2 el primer día y luego 800 cada 12 horas, y perdón, hay un error en el cuadro, no es de 2 a 5 días, es hasta 10 o 14 días, perdón, hay un error ahí. Siguiente. Acá hay... Este estudio chino fue uno de los primeros, fue el primero que se ha hecho para coronavirus con favipiravir. Y lo que han hecho es un estudio que yo lo llamaría más piloto, a pesar de que es un estudio clínico, que no randomizado, que utilizaron 35 personas, pacientes con favipiravir y 45 personas con lopinavir más ritonavir, que ese era el medicamento que se ha estado usando en enero y en diciembre en China. Y este estudio inicial mostró 2 cosas buenas. Mostró que el aclaramiento viral era más rápido en los pacientes que usaban favipiravir que los que usaban lopinavir, ritonavir. Ahora, estos pacientes usaron también interferón inhalado, porque ellos tienen eso en China en ese momento, lo usaron como tratamiento estándar. Y vieron que el aclaramiento viral era más rápido, incluso 4 días versus 11 días con una P significativa. Y hubiera mejoría de las imágenes, cosa que se ha demostrado con tomografía de 91 versus 62%. Eso suena interesante porque las imágenes también son un marcador clínico, más allá de la fiebre y de la sintomatología, que es más inespecífica, pero las imágenes son un buen marcador clínico que nos ayuda a darnos cuenta que está mejorando. Siguiente. Entonces, el estudio chino fue uno de los primeros, ese estudio chino que se hizo en enero, y que nos dio una vista muy interesante de poder utilizar el favipiravir en coronavirus. Después hay un estudio inicial en Japón también de coronavirus, pero hicieron un estudio ya más observacional, que ese es uno de los defectos de este estudio, que en 407 hospitales, entonces hicieron una revisión, y en esta revisión con 2.158 pacientes, que eran leves a severos, pero no graves, no UTI, y que ya sabiendo que se había probado y que tenía un dominio en común de todos los virus, y por la necesidad, como dijo en algún momento el doctor Ramos, son tratamientos de salvataje necesarios, urgentes, que no siempre están demostrados, pero los hacemos porque lo necesitamos. Entonces hubo una mejoría de los síntomas, 73% a los 7 días en pacientes leves, versus 66% en los moderados. Entonces, habían luces de que de que debe estudiarse más, ¿no? Efectos adversos como alteraciones hepáticas, hiperuricemias, etcétera, pero no de gravedad.
que podía monitorizarse y como el tratamiento es corto, podría también tener, requiere más estudio observacional, etc. Siguiente. Y bueno, finalmente, este es uno de los últimos estudios, que es el ruso, que ya les van a explicar más adelante, que yo simplemente doy un pantallazo donde utilizaron 3 ramas. Y en las 3 ramas, que es un estudio randomizado, utilizaron el tratamiento estándar para todos que usan en Rusia. Sin embargo, en una de las ramas utilizaron la dosis que es 1600 cada 12 y luego 600. En el otro usaron 1800 y en el otro el tratamiento de soporte estándar que tienen definido en sus manejos de pacientes COVID en Rusia. Y a partir de este es que ellos utilizaron la clínica, la temperatura, la tomografía y el aclaramiento viral, que sigue siendo uno de los marcadores más útiles y el que conocemos de que si tenemos menos virus más rápido, en teoría el paciente tiene una clínica, una probabilidad de mejoría en la clínica, ¿no? Eso es todo. Siguiente. Entonces, las conclusiones que yo puedo ver revisando para atrás lo que sabemos del favipiravir es que necesitamos un antiviral que sea eficaz contra el coronavirus, sin duda. Necesitamos más estudios para poder estar seguros y que tenga un nivel de evidencia 2 por lo menos, que en este momento no lo tenemos. Sin embargo, yo creo que lo estamos trabajando, porque esto se viene para adelante, la vacuna no va a ser tan rápido como lo habíamos conversado antes, ¿no? Este medicamento tiene 2 cosas muy interesantes. Una es que es bioral y 2 es que tiene buena eficacia y tiene buena seguridad. Entonces eso lo hace interesante y, como lo dije, como conclusión, que la que yo considero es que requeremos más estudios al respecto, pero que es una buena herramienta en este momento, este año probablemente y el próximo. Ya. Gracias. Bueno, queremos agradecer que nos acompañó, nos apoyó con mucha y valiosa información de cómo estamos afrontando este momento en Cochabamba. A la doctora Karib Elefsen, reiteramos, ella es la coordinadora del área COVID-19 del Hospital Viedma acá en Cochabamba, Bolivia. Nos ha puesto al tanto de todos los medicamentos antivirales que han estado usándose, principalmente del favipiravir. A veces nos cuesta un poco pronunciar estos nombres, seguramente ustedes ya están más familiarizados con aquello y quiero pedirles disculpas por ello. Pero vamos a seguir avanzando en esta noche friecita. Pueden tomarse si quieren un café. Nos hubiera encantado tenerlos a todos en algún salón para brindarles toda la atención que seguramente quería y tenía preparado para todos ustedes Sigma, pero bueno, las circunstancias hoy nos llevan a tener que utilizar la tecnología para poder estar juntos hablando acerca de algo tan importante. A continuación vamos a escuchar al doctor Juan Pablo Jaldín. Él es médico de atención primaria de Bellevue Hospital Sunny Downstate Medical Center de Nueva York, Estados Unidos. Vamos a hablar acerca de la actualización del uso de antivirales como tratamientos para el COVID-19. Un gusto saludarlo, don Juan Pablo Jaldín. Adelante, por favor, le dejamos la conducción de este evento. Vamos a pedirle a don Juan Pablo Jaldín, por favor, que pueda abrir su micrófono para que podamos escucharlo. Estimado Mauricio, comentarles que el doctor Jaldín se excusa debido a la situación que se encuentra actualmente en el hospital en Nueva York y no va a poder estar presente en la presentación. Se disculpa ante toda la audiencia y les pido por favor si es que podemos continuar ya con el equipo Sigma haciendo la presentación de la Vifavir. Sin embargo, luego tenemos la presentación de un video de un doctor Nikolai de Rusia directo, el cual vamos a mostrar también al concluir la presentación. Bien, con las disculpas del caso, de todas formas, yo quisiera ahora ceder la conducción de este evento, ya lo habían anticipado, al equipo técnico de Sigma Corp SRL.
una empresa cochabambina que ha sido noticia desde hace algún tiempo atrás, tras que anunciara la relación que hizo con el país ruso para la importación en primera instancia de la Avifavir y la consolidación de una alianza estratégica que le va a permitir a esta empresa boliviana poder producir este importante medicamento y también llevarlo a otros países del continente. Algo que no puedo dejar de resaltar en este momento tan especial que estamos viviendo en el país y que además está viviendo la empresa. Vamos a comentarles que se va a realizar la presentación técnica precisamente de este medicamento que en pocos días nada más estará en Cochabamba y en el país ayudando a tratar la enfermedad y a salvar vidas. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Mauricio. Muchas gracias a todos los médicos, licenciados presentes del área de salud y autoridades. El día de hoy vamos a hacer una presentación bien exhaustiva para el personal de salud de lo que es el Avifavir, la terapia antiviral contra el virus de tipo ARN. Para iniciar con la presentación queremos dar los antecedentes del Avifavir para entender de dónde viene este producto y cómo ha estado desarrollándose. Primeramente, el principio activo del Avifavir, como ya lo comentó la doctora Karin, fue originalmente desarrollado en Japón en el 2014 por la empresa Fujifilm para tratar brotes de la familia de virus de tipo ARN Influenza Viridae. En febrero del 2020 fue preliminarmente aprobado en Wuhan, China, para tratar pacientes con COVID-19. El 26 de marzo del 2020, en Moscú, Rusia, hubo una unión entre el Fondo de Inversión Directa de Rusia, conjunto con el Fondo Soberano de Rusia, y el grupo EMRAR para la producción de Avifavir y otros antivirales innovadores. Es así que en mayo del 2020 el Avifavir fue aprobado en Rusia para el tratamiento en pacientes en estadios 1, 2A y 2B de la enfermedad de COVID-19. Paralelamente, en junio del 2020 también fue aprobado en India para pacientes COVID-19 con sintomatología leve a moderada. Entendiendo el mecanismo de acción que tiene el Avifavir, aclarar obviamente algo que todo el personal de salud ya lo tiene bien claro: el Avifavir no es una vacuna, es un antiviral que tiene que ser prescrito bajo supervisión estricta médica y tiene un mecanismo de acción muy sencillo: inhibir la enzima principal requerida para la replicación viral. Esta es el ARN polimerasa. Es en abril del 2020 que el estudio JAMA, Journal of American Medicine, publica posibles tratamientos antivirales contra el COVID-19 y menciona al favipiravir, siendo esta la molécula activa del Avifavir, como un posible tratamiento del mismo. Esta publicación es gratuita y se puede identificar por el Internet. La vía principal de metabolismo del producto es a través de la vía hepática, a través de las enzimas aldehído oxidasa y la enzima santina oxidasa. Como resultado, se determinó que el uso indicado de este medicamento debería ser y debe ser durante el estadio 1, 2A y como un máximo en el estadio 2B de la enfermedad, haciendo énfasis que existe mayor eficacia en menor tiempo de inicio al tratamiento. Esto tiene lógica debido a que al ser un antiviral replicando la replicación viral, va a poder realizarse este efecto antiviral durante el estadio 1 y estadio 2, que es donde existe la mayor carga viral. Posterior a estos dos estadios, está claro que los problemas y las complicaciones del paciente no son el virus como tal, sino es por la hiperinflamación producida por el sistema inmunológico debido a la alta carga viral y por los varios días que el paciente los tuvo. ¿Cuáles son las indicaciones que Sigma Corp va a promover con este medicamento? El target principal son los pacientes en base a la estadística provista por la OMS. Y estos son los pacientes que son severos a críticos. Es ese 14 a 19% de los pacientes que tienen comorbilidades, que tienen un mayor riesgo a complicarse y a pasar a terapia intensiva.
y no así pacientes, el 81% de los casos, que simplemente van a tener una enfermedad con leves sintomatología. ¿Cuáles son las comorbilidades que se han identificado a través de distintos estudios que son importantes y que llevan a un mayor riesgo, no solamente de complicación, pero inclusive del fallecimiento? Obesidad, edad mayor a 60, enfermedades renales, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades crónicas neurológicas, enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión, diabetes, cáncer, inmunodeficiencia y asma, disculpen. Como sabemos, este medicamento no se está dando en pacientes embarazadas debido a que efectivamente sí tiene efectos teratogénicos y se evita el mismo, tanto durante el embarazo como durante la lactancia materna. En el caso de lactancia materna, se solicita que la paciente deje de amamantar al bebé durante el tiempo del tratamiento y hasta 7 días posteriores. Desarrollo de estudios clínicos del favipiravir. Existen varios estudios clínicos de distintos países que ya han empezado a producir el medicamento y que han empezado a hacer ensayos clínicos en sus países respectivos. Vamos a dar algunos ejemplos que ya los dio la doctora previamente y otros nuevos. En Tailandia se hizo un estudio clínico retrospectivo observacional de 274 pacientes en 5 centros, utilizando el favipiravir, donde se evidenció una disminución en la mortalidad al día 7, 14 y 28 en los siguientes porcentajes. 1.6% al día 7, 4.8% al día 14 y 7.9% en el día 28. Paralelamente, como la doctora mencionó, existe un estudio preliminar realizado en Japón por la revista Kanshensho, que utiliza más de 2.158 pacientes en 407 hospitales distintos, siendo este el primer estudio en fase 3 oficial que está actualmente como preliminar, debido a que necesita ser evaluado por distintas autoridades para dar el visto bueno del mismo. Se ha visto este medicamento también como un medicamento que es superior a otros antivirales, entre ellos el Arbidol y el Liponavir, Ritonavir, conocido en nuestro medio como el Caleta. ¿Cuál es el estado actual del proyecto del Avifavir en Rusia? En Rusia recibió el registro sanitario y aprobación del medicamento en mayo del 2020. Actualmente ha concluido la fase 2 y el día de hoy tenemos los resultados de la fase 3 preliminares, las cuales vamos a compartir por primera vez con ustedes. Nuevamente, el Avifavir tiene el estudio clínico fase 1 y 2 con reportes concluidos. Y en la fase 3 tenemos el reporte provisional concluido. Primeramente fue publicado en la revista MedRevix. Esta revista es un preprint, se llama, que es decir, necesitaba ser evaluada por distintas autoridades. Sin embargo, el 9 de agosto del 2020, la revista científica de Oxford Academic Clinical Infectious Diseases ya da el visto bueno a esta publicación. Para hacer un poco de repaso con respecto a los ensayos clínicos, evaluamos lo que dice la Universidad de Texas MD Anderson. Los ensayos clínicos tienen 4 fases. De estas mismas, la fase número 1 normalmente incluye a 15 a 30 pacientes, donde el objetivo del mismo es averiguar si un tratamiento es seguro, encontrar el mejor método de administración del tratamiento, viendo si es mejor endovenoso o por vía oral. Los ensayos clínicos fase 2 normalmente son menos de 100 pacientes los cuales se deben utilizar y el objetivo principal del tratamiento es ver si el medicamento funciona, es decir, si es efectivo contra la enfermedad y paralelamente los médicos deben controlar muy de cerca los efectos secundarios. Si el tratamiento funciona, los médicos pueden continuar estudiándolo en ensayo clínico fase 3. En los ensayos clínicos de fase 3 incluye entre 100 a 1000 pacientes del país o del mundo entero, dependiendo de cuán grande es el estudio, y cada paciente inscrito va a caer dentro de una de las 2 ramas. Un grupo de control que va a recibir el tratamiento estándar que utiliza ese país como tratamiento ideal, y un grupo de estudio el cual va a recibir un tratamiento nuevo que esté aprobado. Para aclarar a todos, queremos mostrar que el Avifavir como tal
ha completado la fase 1, la fase 2, y el día de hoy les vamos a presentar el reporte preliminar completado de la fase 3. La fase 4, para aclarar, es la farmacovigilancia. Esta fase dura años debido a que son continuos estudios sobre los posibles efectos adversos que podría tener, los cuales se reportan inmediatamente a los centros indicados. Hablando sobre el diseño del estudio clínico realizado en Rusia, es un ensayo clínico randomizado, comparativo, multicéntrico y aleatorizado, donde se evaluó los siguientes parámetros: la dosis adecuada en la cual se debe dar el tratamiento, la efectividad del mismo y los riesgos adversos del medicamento contra el COVID. En la fase 1 y en la fase 2 se utilizaron 60 pacientes. 60 pacientes es correcto y adecuado para la fase 1 y 2, como hemos mencionado previamente, donde se utilizaron distintas dosis, 1.600 miligramos cada 12 horas, 1.800 miligramos cada 12 horas como dosis de ataques, y luego 600 miligramos o 800 miligramos de los días 2 al 14, como lo podemos ver en la imagen. Y la tercera rama sí se utilizó el tratamiento estándar. En base a la fase 1 y 2 de este tratamiento y de este estudio, se define la dosis ideal en base al peso, el cual vamos a mencionar después. La fase 3 inicial empieza con 270 pacientes, los cuales 135 se utiliza la dosis ideal para el tratamiento con el Avifavir, y los otros 135 utilizan la dosis estándar de tratamientos que tenía las regulaciones rusas en su momento. ¿Cuáles eran el tratamiento estándar en ese momento? 1, la hidroxicloroquina; 2, acitromicina; y 3, el liponavir-ritonavir. El diseño del estudio clínico tenía ciertas bases de análisis. Estas eran: evaluar la proporción de pacientes con eliminación de carga viral entre el 5º y 10º día, tiempo de eliminación viral según PCR, tiempo para la mejoría clínica según la escala ordinal de la OMS. Los parámetros del estudio realizados fueron PCR, es decir, el gold standard para el diagnóstico, en el primer día, al 5º día, al 10º día y al 15º día, signos vitales y saturación diaria, tomografía de tórax al inicio del estudio, el día 15, el día 22 y el día 29, proteína C reactiva, laboratorios de seguridad y electrocardiograma al inicio del estudio, al día 5 y al día 15, y un seguimiento de supervivencia hasta de 29 días posteriores a la enfermedad del paciente. ¿Cuáles han sido los estudios y los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes? Los criterios de inclusión de este estudio fueron los siguientes: pacientes hospitalizados con COVID-19 confirmados por PCR positiva y pacientes con condición moderada severa, grado 3 a 5 en la escala de la OMS. ¿Cuáles fueron los criterios principales de exclusión y por ende las contraindicaciones de este medicamento? 1. Etapas terminales de las enfermedades hepáticas, clasificación Child-Pugh-C, y insuficiencia renal con una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml minuto. Mujeres embarazadas o durante la lactancia materna y menores de 18 años. Los resultados evaluados en este estudio fueron los siguientes. 1. Se identificó la normalización de la temperatura corporal, siendo esta una mejoría estadísticamente significativa versus el tratamiento estándar en tan solo 2 días de tratamiento. Paralelamente, se identificó la eliminación de la ARN viral a través de la prueba PCR, dando resultado PCR negativo en tan solo 4 días de tratamiento con Avifavir en el 62.5% de los pacientes. Y al día 10, el 90% de los pacientes dieron el mismo. Se evaluaron también marcadores de inflamación en fase aguda, específicamente la proteína C reactiva al 5º día de tratamiento en comparación con un tratamiento estándar, donde se identificó que la media del valor de la proteína C reactiva al día 5 era de 12 miligramos por litro en tratamientos con el Favipiravir y paralelamente 18 miligramos litro en el tratamiento estándar, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Finalmente, los resultados preliminares que ya tenemos actualmente de la fase 3, que incluye
más de 400 pacientes actualmente y se siguen realizando estudios, tenemos las siguientes demografías. Está basado en base a la edad media, que eran pacientes de 51 a 52 años, peso, el género, y la etnia del paciente. Se evaluaron ciertos parámetros, entre ellos la eliminación de la carga viral en promedio, donde el Avifavir dio una media de eliminación de carga viral en tan solo 4 días, siendo esto estadísticamente significativo. La mejora clínica al 5º día de tratamiento con Avifavir es en el 50% de los pacientes, a diferencia del tratamiento estándar de 35% de los pacientes. Esta mejoría clínica está basado en el cambio o el deceso de 1 grado de la escala ordinal de la OMS. Paralelamente, los biomarcadores, la proteína C reactiva, valores normales en el día 11 se identificaron en el 72% de los pacientes con Avifavir, a diferencia del solamente el 55% de los pacientes con el tratamiento estándar. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio basados en el Comité Independiente de Monitoreo de Data? Primeramente, que la respuesta antiviral rápida, es decir, la eliminación de la carga viral en 62.5% de los pacientes con el Avifavir al 4º día de tratamiento fue efectiva. Se identificó una dosis adecuada según el peso del paciente. El medicamento lo consideran bien tolerado y no tuvo problemas de seguridad. Se informaron efectivamente, como todo medicamento, reacciones adversas leves a moderadas en 17.5% de los pacientes, incluyendo estas, diarrea, náuseas, vómitos, dolor torácico y un aumento de las enzimas hepáticas transaminasas con valores no más de 3 veces su valor normal. Es por estas razones que el Avifavir fue aprobado por las autoridades reguladoras rusas y el Ministerio de Salud ruso, y comparto con ustedes lo que aparece en la página web del Ministerio de Salud de Rusia. El Fondo de Inversión Directo de Rusia, junto con el laboratorio Kemrar, anuncian el ingreso a través del sistema de salud, el Avifavir como la lista nacional de medicamentos recomendados para el tratamiento del COVID-19. El Avifavir es uno de los 2 medicamentos registrados en el mundo como un posible tratamiento del COVID-19, siendo el primero registrado en Rusia que demuestra su efectividad contra el COVID-19 en ensayos clínicos realizados en Rusia. ¿Cuál es el esquema de dosificación? Este esquema de dosificación que se identificó en la fase 1 y en la fase 2 de tratamiento fue seleccionado no por los mismos participantes ni los médicos tratantes, sino por el Comité Independiente de Monitorización de Data y paralelamente por el Ministerio de Salud de Rusia, donde definen los siguientes valores en base a los pesos: peso menos de 75 kilos, 75 a 90 kilos y más de 90 kilos, donde existe una dosis de ataque alta y paralelamente una dosis de mantenimiento del día 1 al 5. Sin embargo, si la clínica del paciente y exámenes complementarios no son favorables al 5º día, e idealmente si el PCR todavía sigue siendo positivo, se debe continuar el esquema de tratamiento hasta el día 10. Esto mismo se puede identificar en la 7ª guía de tratamiento de COVID-19 por parte del Ministerio de Salud de Rusia. ¿Cuál es la situación actual del Avifavir? En Rusia, como les comentábamos previamente, los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 han sido concluidos. La fase 3, el reporte preliminar, ha sido concluido. El uso del medicamento como tratamiento contra el COVID-19 se encuentra en las guías temporales de la 7ª edición del Ministerio de Salud de Rusia, mismo cual fue aprobado en junio del 2020. Actualmente existen 51 regiones de la Federación de Rusia y más de 30.000 pacientes tratados con Avifavir a la fecha con resultados positivos. ¿Cuál es la situación actual del Avifavir en el mundo? En base al National Institute of Health Clinical Trials del gobierno de Estados Unidos, existen ensayos actuales realizándose hoy mismo. Hay más de 32 ensayos actuales ongoing trials, pero de los más relevantes que nosotros queremos presentar al día de hoy son los siguientes.
el uso del favipiravir en pacientes hospitalizados que se está realizando actualmente en la Universidad de Miami Miller School of Medicine y en Boston Medical Center, Estados Unidos. Así también se está utilizando el favipiravir vía oral comparado a placebo, estudiándose en la Universidad de Stanford, California. Paralelamente tenemos estudios realizados en Italia y se puede encontrar que también está activo el estudio que acabamos de presentar en Rusia. Debido a que este medicamento se está utilizando actualmente en Estados Unidos como ensayos clínicos porque han visto que puede ser efectivo, ha sido aprobado su uso por la FDA para el uso de ensayos clínicos en agosto de este año. El Avifavir, tanto en Bolivia como Latinoamérica, va a estar inmediatamente acá desde la próxima semana. Les agradecemos su atención y estamos atentos a cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Pongamos. Mauricio, su micrófono. Sí, vamos a compartir, disculpen estimados colegas, vamos a poner el video del doctor Nikita, el cual ha sido traducido acá en Bolivia, pero lo pueden encontrar el mismo video en YouTube también, podemos hacerles presente el link después al terminar la reunión. Por favor, me confirman que se pueda escuchar cuando ponga play. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Nikita Valerievich Lomakin. Soy cardiólogo y especialista en el Departamento de Cuidados Intensivos, área cardiología del Hospital Administrativo de la Presidencia de la Federación Rusa. Como cardiólogo, buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Nikita Valerievich Lomakin. Soy cardiólogo y especialista en el Departamento de Cuidados Intensivos, área cardiología del Hospital Administrativo de la Presidencia de la Federación Rusa. Como cardiólogo, jamás pensé en tener que tratar a pacientes por una enfermedad infecciosa, la cual conocemos ahora como la enfermedad de coronavirus. Sin embargo, desde marzo, nuestro centro hospitalario se ha dedicado exclusivamente al manejo y tratamiento de pacientes COVID-19. Hemos realizado varios estudios clínicos y nuestro centro se convirtió en el centro principal de Rusia para estudios y métodos nuevos contra el coronavirus. Para entender esta enfermedad, la infección del coronavirus se divide básicamente en dos estadios, los cuales se mezclan haciendo difícil el manejo. Sin embargo, lo importante es entender el mecanismo patogénico del virus. La fase temprana, donde identificamos la infección viral y respuesta viral. Luego la fase tardía, la cual queremos prevenir por ser la fase inflamatoria por cual tiene nuestro sistema inmunológico contra el virus. El problema es que la fase tardía, la respuesta hiperinflamatoria es la principal causa de las complicaciones de la enfermedad y no así la carga viral. Todos nuestros pacientes en el Hospital Central han logrado eliminar la carga viral hasta un 100% de los casos, empezando con un tratamiento antiviral inmediatamente presente en la sintomatología de COVID-19. Los tratamientos los dividimos en dos partes. Los etiotrópicos, los cuales usamos durante la primera etapa del mismo, y patogénicos,
los cuales están enfocados en disminuir la hiperinflamación y tormenta citoquímica. Hoy estamos hablando de la parte más importante del tratamiento antitópico, el cual, gracias a las guías de tratamientos temporales realizadas por el Ministerio de Salud de Rusia, logramos eliminar la carga viral y prevenir las complicaciones de la segunda fase. Es necesario resaltar que el medicamento más importante y único en la línea de tratamientos etiotrópicos en Rusia para el COVID-19 es el Favipiravir, 200 miligramos. Un medicamento desarrollado por una farmacéutica japonesa hace ya algunos años. Y en marzo nuestros colegas chinos demostraron su eficacia comparada a terapias estándares con la terapia Ritonavir. La efectividad de este medicamento se identifica con la disminución de la sintomatología y drástica reducción de la carga viral. Tenemos la suerte que este medicamento fue luego producido y permitido por las autoridades rusas con el nombre de Alipavir. Así se logró registrar y tratar a pacientes en toda la Federación Rusa. Actualmente, 51 regiones de la Federación Rusa utilizan este medicamento. Más de 30.000 pacientes ya han sido tratados con el mismo, mostrando su eficacia y seguridad contra el COVID-19. Queridos colegas que trabajan contra el COVID-19, en lo personal quiero que tomen en cuenta que la efectividad del medicamento está basado en el tiempo de tratamiento desde el inicio de la primera tableta, nos puede dar una gran disminución de riesgo de complicación. Creo que tenemos la oportunidad de usar este medicamento como una ventaja al administrarse de manera ambulatoria y les deseo lo mejor contra la lucha del COVID-19. Bueno, gracias. Acabamos de mirar este video que nos ha llegado desde Rusia. Corresponde al testimonio del doctor Nikita Valerevich Lomakin, que es un especialista en el Departamento de Cuidados Intensivos en el área de cardiología en el Hospital de Referencia COVID-19 de la Presidencia de la Federación Rusa. Estaba subtitulado, estaba traducido también, de manera que todos seguramente han podido comprender el mensaje a cabalidad. Queremos agradecer por toda esta información que nos ha proporcionado Sigma, a través de su equipo, con todo ese detalle, hace instantes nada más, y reforzando con el video. Queremos saludar a esta empresa porque ha realizado gestiones muy importantes, primero para la importación de este medicamento y posteriormente la licencia para poder producirlo. Como ustedes han visto, esto ha puesto a Cochabamba y a Bolivia en un centro de atención, primero nacional y posteriormente internacional, aquello fruto de mucho trabajo que además marca el crecimiento de esta empresa, a la que queremos felicitar y agradecer, porque se trata evidentemente de una empresa que aquí en Cochabamba nos hace sentir completamente orgullosos. Vamos a realizar a continuación la apertura de esta actividad, porque a partir de este momento ustedes, nuestros invitados, van a ser los protagonistas de esta noche, de este acto tan importante. A partir de este momento nosotros vamos a desarrollar lo que se ha denominado el foro abierto. Para este objetivo vamos a utilizar el chat que tenemos en esta plataforma para poder solicitar la palabra, y lo vamos a hacer registrando, por favor, el nombre de cada uno de los profesionales. Les vamos a pedir posteriormente que, una vez que hayan concluido de plantear su pregunta, de realizar su comentario, de hacer su intervención, puedan volver a mutear el micrófono. Y al participar, desmutearlo para que no estén cometiendo el mismo error que cometí hace algunos minutos nada más, por lo que les pedimos disculpas. Permítanme a continuación ceder la palabra al doctor Gastón Ramos, que es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva.
Muchas gracias, buenas que va a noches. plantear su interrogante en este momento. Lo primero que quería era agradecer a los hospedadores por recibirnos en esta reunión y en particular también felicitarla a la doctora Ellefsen y al doctor Olmedo, quienes nos han ilustrado respecto a el enfoque científico de este medicamento anti-RNA, favipiravir. Yo quiero hacer un comentario respecto a nuestra realidad para enfocar qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestra circunstancia. Primero, en Bolivia ha empezado a disminuir, empezando de Santa Cruz, Cochabamba y esperamos que pronto La Paz, ha empezado a disminuir el censo. Sin embargo, debido a que nuestra población ya no soporta la fase de aislamiento, es muy probable que nos vaya a suceder como a otras sociedades, de que la gente sale súbitamente y aumenta otra vez el número de contagiados. Entonces, debemos estar preparados para esa eventualidad. Y segundo, que lo llamaríamos algo así como un rebrote. Atentos. Y segundo, la segunda ola, que en este momento en Europa lo están empezando a sentir, especialmente España y en particular la ciudad de Madrid, que está teniendo censos extraordinariamente altos con ideas de volver al confinamiento. Entonces, tenemos oportunidad de poder adelantarnos en nuestra conducta terapéutica y organizarnos para ello. Ese es el primer punto. El segundo punto es la utilidad y el momento del uso de este medicamento. Primero, la utilidad. Un anti-RNA, un antiviral, posiblemente es una de las oportunidades de tratamiento que no lo hemos tenido o que no han sido tan efectivas. Porque hasta ahora, excepción hecha de la profilaxis de trombosis venosa profunda, del uso de corticoides, del oxígeno y de las medidas de soporte, no hemos tenido ningún medicamento que vaya a ser efectivo como antiviral, que sería una medicación óptima. Un primo hermano de favipiravir, que sería remdesivir, es el que más se ha estudiado en Norteamérica. Este medicamento más en Japón y en Asia, en Rusia y en India. Entonces, el momento de utilizar este medicamento posiblemente en la fase de replicación viral, que es al principio de la fase 1, 2A y 2B, pero de preferencia en la fase mayor de replicación, que sería la fase 1. Ahora, ¿cuál es la discusión? Antes de ayer ha salido en el JAMA un artículo de comentario, una carta de comentario del doctor Derek Angus. El doctor Angus es uno de los epidemiólogos de críticos más renombrados del mundo. Y él ha hecho una evaluación de un equivalente al favipiravir que se ha tratado en Estados Unidos. Ustedes saben, remdesivir se usa en Estados Unidos, pero es un precio exorbitante, por un lado, y dos, es imposible fabricar el número y la cantidad del medicamento para todo el mundo por su tecnología. Lo dice Derek Angus. Eso es impráctico. Entonces, tenemos que buscar alternativas que sean equivalentes a un precio mucho menor y además que tenga la ventaja de poder utilizarse en forma oral. Pero lo más interesante que dice el doctor Derek Angus en un comentario de un trabajo último del doctor Spinner es respecto a la combinación de favipiravir con corticoide, que podría ser muy beneficioso. Sabemos que la dexametasona en particular en el estudio Recovery ha sido asimilada y aceptada como efectivo porque ha disminuido la mortalidad. Entonces, dexametasona, pero también otros trabajos con hidrocortisona, con metilprednisolona, pero ponemos de ejemplo por el Recovery dexametasona,
en los pacientes dependientes de oxígeno podría esa combinación ser muy benéfica. Sin embargo, este trabajo del doctor Spinner todavía no lo demuestra del todo, porque hay algunos sesgos que invitan a que se haga más estudios. No debemos olvidar que estamos todavía en una fase de la pandemia, no ha pasado ni siquiera un año. Estamos a 8 meses. Entonces, en 8 meses no se puede descubrir todo, no se puede hacer fase 4, en fin. Pero digamos, eso es un punto muy importante. Y finalmente, el otro punto que se debe tomar muy en cuenta es que este medicamento no es para profilaxis, no es un adyuvante. Muchas personas podrían pensar que es un adyuvante o que es profilaxis. Tomo este medicamento y no me enfermo. O lo tomo y mira bien si me enfermo mañana o pasado. Entonces, este medicamento es muy bueno cuando hay replicación viral. Tiene efectividad, como lo mostró muy bien la doctora Jefferson, el momento de la replicación viral. Ahí tiene la indicación. No sería para profilaxis, ni sería para adyuvante. Entonces, este es un comentario que quería hacer. Momento del uso, la combinación con corticoide que podría utilizarse, la epidemiología y finalmente el costo. Nuestros países no tienen el presupuesto para un uso generalizado de un equivalente que es muy caro. Muchas gracias por atenderme. Gracias, don Gastón. Muy gentil por participar con nosotros. Su aporte es muy valioso, su comentario y la información que nos está brindando. Tenemos algunas preguntas, coinciden muchas de ellas, de Xiomara Vázquez, de Claribel Ramírez, que hacen incidencia en cuál es el costo y también si puede tener algunos efectos adversos del Avifavir. Por favor, vamos a cederle la palabra a la doctora. Adelante, la pregunta está planteada para el equipo técnico Sigma o para la doctora Karin. Muy bien, muchas gracias. Primeramente, a responder a Xiomara Vázquez. El costo, como ya es de conocimiento público, varía desde 10 a 14 dólares el comprimido. ¿Esto qué quiere decir? Una caja de tratamiento va a estar aproximadamente en 560 dólares, el tratamiento completo. En base y con estricta supervisación médica, se va a definir si el paciente va a requerir dosis adicionales con un máximo de 10 días de tratamiento, como lo mencionamos previamente. Por otra parte, con respecto a los efectos adversos, efectivamente, como muchos, si no todos los medicamentos que existen, tiene algunas reacciones adversas. Sin embargo, en base a los estudios que tenemos, que no vienen de nosotros, sino de Rusia, y han sido aceptados por Oxford Academics, estos efectos adversos son leves a moderados. ¿Cuáles son los que más se han identificado? Alteraciones gastrointestinales, estas son náuseas, vómitos y diarrea. Por otra parte, también se ha visto elevación de las enzimas hepáticas. Como tiene la lógica, este medicamento es un análogo de los nucleótidos y tiene en su base una purina. Las purinas son degradadas a través de la xantina oxidasa por el ciclo de la urea y por ende va a producir una hiperuricemia. Por eso es que está dentro del afiche técnico que este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con antecedentes de gota. Paralelamente está, como se mencionó, contraindicado durante el embarazo y en menores de 18 años, así también con pacientes con enfermedades terminales renales con una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml minuto, así como una insuficiencia hepática clasificación Child-Pugh-C. Gracias por la respuesta.
Vamos a plantear más interrogantes. Me parece que esta está dirigida para la doctora Karin. Buenas noches. ¿Cuán cierto es que el favipiravir puede ser o estar presente en el líquido seminal? Doctora, por favor. No hay estudios al respecto y además no creo que pueda influir de alguna forma negativa o positiva que haya o no el antiviral en líquido seminal. Lo que hay mucho estudio es el virus como tal, si puede estar en líquidos seminales o en leche materna, etc. Y el medicamento no hay ningún estudio ni nada al respecto. Justo ahora lo estaba revisando. Y como digo, creo que no influiría, no tiene mayor relevancia, a menos que, no sé, el doctor Edwin nos pueda explicar qué quiere decir y a dónde quisiera llegar con esa pregunta. Pero creo que no tiene relevancia desde un punto de vista médico, ¿no? Eso es lo que pienso yo, pero no sé si alguien más tiene otra opinión. También agregar que es por eso mismo que durante el uso de esta medicación se solicita que haya un test negativo de embarazo y obviamente haya un uso efectivo de anticonceptivos, ya que se trata en todo lo posible que mientras el paciente o la paciente esté utilizando este medicamento pueda tener la probabilidad de un embarazo. Bien, gracias. Nos gustaría escuchar más preguntas, respuestas y también comentarios y participaciones. Preguntamos nuevamente a todos los invitados si esta noche quisieran plantear una. Por favor, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le habla la doctora Mirta Salinas, presidenta del Colegio de Bioquímica y Farmacia Potosí. Mucho gusto. Agradecida por todo lo que hemos escuchado y que nos sirve mucho para que nosotros tengamos una idea correcta de lo que es el favipiravir. Estamos muy de acuerdo con la doctora en la exposición y agradezco mucho la exposición que ha dado para que nosotros estemos orientadas sobre este producto. Me queda un poco la duda sobre nosotros del área de farmacia, tener el precio correcto del favipiravir. Quisiera que por favor los encargados de Sigma nos expliquen muy bien el precio al que va el producto y que nosotros podamos tener una idea correcta. Estimada doctora, muy buenas noches. Agradecerle su presencia, por supuesto. Me permito responder esa pregunta. El precio oficial, el cual va a ser dado el medicamento hacia el público general, es de $14 el comprimido. Esto es en el ámbito privado. En el ámbito público, debido a que tenemos la gran necesidad de mucha gente necesitar ayuda, se está hablando con las distintas gobernaciones para ver de apoyarlos de alguna forma en disminuir un poco el costo. Gracias a doña Mirta Salinas desde Potosí. La veo con el micrófono habilitado, ¿quiere plantear algo más? Sí, de acuerdo. Sí, es algo que se percute en nosotros, en el área, especialmente farmacia, que nosotros tenemos que saber muy bien de qué precio estamos hablando para eso socializar con los médicos y con los pacientes. Evidentemente tenemos que tomar en cuenta muy bien la relación costo-beneficio y como el doctor que antecedió anteriormente decía, pues eso estamos hablando de un medicamento realmente de precio elevado que en realidad no concuerda con nuestra realidad acá en nuestro país. Pero sí debemos también tomar en cuenta los beneficios que puede traer, tomando en cuenta que pues tenemos una arremetida nuevamente muy posible del virus acá con una segunda ola y pues debemos estar alertos. Muchísimas gracias. Gracias, doña Mirta. Me imagino que vamos a aclarar desde el equipo técnico también este aspecto que ha planteado. Se mencionaba en qué fase se utiliza el medicamento y me imagino que ahí está también la razón y el valor y la utilidad de la Bifavir, que le evita complicaciones y también gastos. Por favor, equipo Sigma, ¿podría Sí, por favor, si me permite igual agregar,
Primeramente, es importantísimo para nosotros que se entienda, el precio de este medicamento en Rusia es de $9 el comprimido, para entender que el precio no está exorbitantemente por encima del precio que se vende en Rusia, sin considerar todo el transporte que tiene que se está haciendo vía avión. Sin embargo, aclarar que luego va a haber la producción de este medicamento en Bolivia a través de la empresa químico-farmacéutica Sigma, y vamos a permitir que este costo disminuya significativamente. De acuerdo, Bien, gracias. muchísimas Creo gracias. que las dos preguntas siguientes tienen relación a este aspecto. José pregunta, y a tiempo de saludarlos, dice: una satisfacción tener medicamento antiviral para combatir el COVID-19. La limitante es el precio. ¿Qué se puede hacer para la disminución? Creo que la respuesta la han planteado, pero vale la pena subrayarla, por favor. Claro que sí, estamos apuntando a hacer la producción del mismo, disminuyendo obviamente el costo debido al flete aéreo que conlleva y todos los precios que se tienen que pagar por la importación del producto. Bien, don René Tejerín está solicitando la palabra. Adelante, por favor, don René. Buenas noches, doctor René Tejerín de Tarija les habla. La pregunta era la siguiente. Es preocupante por los efectos teratogénicos, que es muy importante, por cierto, y qué tipo de controles van a existir en las farmacias para la venta de este producto, porque hubo una pregunta anterior de un colega que decía si había este producto se almacenaba o quedaba en el semen, que tiene mucho que ver con los efectos teratogénicos, y precisamente por eso indicaba en la literatura que salió del Avifavir que 3 meses después de haber ingerido este medicamento un hombre no podía someterse a reproducir, digamos, o a tener hijos. Entonces es muy importante porque fíjese que en nuestro medio la gente acostumbra a evitar pagar la consulta de un médico e ir a una farmacia y comprar. Estimado doctor, le agradezco su comentario. Efectivamente, es por eso que nosotros de un inicio como empresa Sigma, siendo responsables con la salud, estamos primeramente determinando que este medicamento sea bajo estricta supervisión médica. Para nosotros, ¿qué significa estricta supervisión médica? 1, significa que el medicamento debe ser vendido bajo receta médica. Paralelamente, en el afiche técnico, dossier que tenemos del producto, explicamos claramente que esta paciente o este paciente no puede estar embarazado o paralelamente tener deseos de procreación durante el tiempo de tratamiento, y en caso de hombres efectivamente puede durar hasta 3 meses el mismo, el cual deben ser muy conscientes porque efectivamente se ve efectos teratogénicos en el embarazo, y es por eso que lo estamos contraindicando absolutamente y queriendo dejar claro esta situación. Muchas gracias. Gracias, Sonia Ignacio. Un gusto tenerla en este selecto grupo. Paseando un poquito por todas las páginas, vemos que hay una importante cantidad de profesionales que nos están acompañando, y nuevamente aprovechamos el momento para agradecerles por su participación. Sonia plantea: ¿podrían por favor explicar las interacciones del Avifavir? ¿Puedo haceros una pregunta? Buenas noches. Sí, don Giovanni, enseguida le cedo la palabra, por favor, a usted, que nos respondan al tema de Sonia, y yo ya lo tengo registrado a don Giovanni Cárdenas. Gracias. Claro que sí, respondiendo a la pregunta de la doctora Sonia Ignacio. ¿Cuáles son las interacciones que se han visto del Avifavir? Primeramente, se ha visto una interacción donde reduce la efectividad del medicamento con 4 medicamentos. Estos medicamentos no son parte del esquema actual de tratamiento contra el COVID-19, pero son los siguientes y los listo ahora. Primeramente, la teofilina. Segundo, la repaglinida. Tercero, la piracinamida. Y finalmente, el famciclovir. Son medicamentos que tal vez no son tan comunes en nuestro medio, pero sí logran haber pacientes que consumen el mismo, y por ende se solicita que suspendan el medicamento mientras estén siendo tratados por el COVID-19.
Gracias. Permítame cederle a continuación la palabra a don Giovanni Cárdenas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradecerles también. Es un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Sucre. Efectivamente, yo creo, comparto mucho con la opinión de algunos colegas que hacen mención, pero también yo quiero hacer notar muy importante el tema, si bien hacían mención del costo acerca del medicamento como tal, pero también me pongo en la posición, por el lado de los pacientes, si bien van a ser supervisados, y hay que ser también francos y sinceros, dependiendo también hace mucho de la economía de la gente. Hay que ver siempre el lado humano, como alguna vez nos decían nuestros docentes, porque tengan en cuenta que mucha gente de bajos recursos, al querer acceder a este servicio, a estos medicamentos, tenía entendido, y tal vez un poco me pueden aclarar, que cuando se tiene que realizar un control PCR oportunamente, creo en el 5º día, la pregunta es la siguiente. Tenemos pocos laboratorios de PCR y sabemos muy bien que los servicios que ofertan aquí en los hospitales o en los diferentes departamentos, a muchos de los pacientes han tenido tropezones en ese sentido. Ahora, hacerlo en forma particular, ¿qué significa? Un costo adicional también para ese paciente. Y muchas veces dependerá mucho de un laboratorio privado, en la cual obviamente ofertará cierto monto, cierto costo, y a veces los pacientes, viendo tal vez esa necesidad de querer un poco más aumentar, se van a ver la necesidad de que tal vez no adquirir el producto. Pero a sabiendas de que también pueden tener unos buenos resultados, efectivamente. Sabemos que el medicamento como tal va a dar sus resultados. Pero también hay que ver también de cómo la gente lo va a tomar. Considero que también esa parte, yo creo que, como decían, más adelante tal vez va a haber unos costos tal vez más bajos para tener más acceso para esa gente. Yo sé que muchos lo podemos adquirir, como también otros nos vamos a limitar, y es por eso que optan en medicamentos, en productos, y las consecuencias más adelante se ven los pacientes. Y eso, obviamente, dependiendo de cada departamento y cada región. Y eso no sé si nos podrían un poco ayudar en el tema de cómo podríamos llegar a hacer la gestión en ese aspecto del PCR cuando se tiene que hacer el control correspondientemente con el medicamento. Adelante, por favor. Doctor Giovanni, bueno, primeramente, y después le cedo la palabra a la doctora Karin, disculpe. Primeramente, estamos muy de acuerdo con el comentario. Efectivamente, nosotros apuntamos a producir este medicamento lo más pronto posible para que efectivamente los costos sean mucho más accesibles a la mayoría de la población. Paralelamente, nosotros queremos aclarar que este medicamento, como se explicó durante la presentación, está enfocado en ese 19% de la población que tiene las comorbilidades. ¿Qué significa esto? Es para pacientes que tienen alto riesgo de acabar en terapia intensiva, y el costo efectivo de una terapia intensiva, ya sea en el ámbito privado o público, al cual asume el Estado el costo, es mucho más alto que el tratamiento, claramente. Entonces, es a ellos a los cuales nosotros enfocamos este medicamento, y no así a pacientes con sintomatología leve, sin comorbilidades, los cuales no van a requerir necesariamente de este medicamento. Ahora le cedo la palabra a la doctora Karin. Gracias. En primero, disculpe por el error de los líquidos seminales. Usted tiene toda la razón, doctor, que hizo el comentario, y ese ha sido una equivocación mía. En segundo lugar, en relación, los pacientes deben recibir un medicamento antiviral dentro de los primeros 7 días de iniciados los síntomas. Entonces, eso nos pone en una dificultad de que la mayoría de los pacientes, que no sé si les ha pasado eso a ustedes en sus hospitales y en sus centros, rara vez llegan dentro de los primeros 7 días de síntomas. Generalmente vienen con complicaciones por no haber mejorado y por haber tenido fiebre en varios días. De hecho, la fiebre como marcador de gravedad es muy malo. La mayoría de los estudios que muestran síntomas se van a fijar cuando tienen fiebre, tienden a tener un curso más leve que cuando no la tienen. Y cuando tienen síntomas inespecíficos de enfermedad viral respiratoria, tienden a tener un curso peor y a complicarse más. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros en nuestro registro, por ejemplo, del Hospital Viedma? Que la mayoría de los pacientes no vienen dentro de los primeros 7 días, y son los que son graves, que requieren oxigenoterapia y eventualmente terapia intensiva. Entonces nos pone una dificultad de que cómo encontramos al paciente que va a entrar a terapia intensiva, que no siempre cursa rápidamente dentro de los primeros 7 días que entra a la terapia intensiva, que ese es el tiempo donde le damos el antiviral. Entonces, como me explico,
Muchas veces estamos recibiendo a los pacientes a partir del 10º día, 15, 20 días de iniciados los síntomas. Entonces, una de las posibilidades que se debe plantear nuestro gobierno o el gobierno que vaya a venir adelante es que debe incorporarse dentro del SUS. En el momento que se incorpore dentro del SUS o que se incorpore dentro de los sistemas de seguro este medicamento, no requiere PCR, porque como les hago recuerdo, en varios estudios chilenos, la cantidad de virus circulante en esta época de pandemia ha sido 95% coronavirus y 5% han estado adenovirus, influencias y otros. O sea que en los picos de pandemia tendemos a tener más de un solo virus como el coronavirus, y eso también nos ha pasado con la influenza, creo que no sé si en ese número, ¿no? Entonces, lo interesante es que si nosotros volvemos a tener otro pico, nosotros sabemos que inicia los síntomas y se le debe dar el tratamiento a todos. 80% de ellos se van a quedar en su casa, no les va a pasar nada, probablemente igual, pero la intención es reducir de este 15%, 20% que son graves y este 5% que entran a terapia intensiva. Entonces, de este 5% que entra a terapia intensiva, consume mucho dinero, porque una terapia intensiva pública a una privada oscila entre 5.000 bolivianos hasta 14.000 bolivianos, ¿no? $2.000 al día, depende del centro privado. Entonces, ese paciente que puede estar 60 días en terapia intensiva, que lo hemos tenido nosotros y han salido y ha sido impresionante el consumo y bueno, ha sobrevivido. Si uno hace es lo que llamamos economía en medicina o medicina basada con planteamiento económico, podríamos reducir todos estos gastos a un porcentaje que no lo sabemos y podría ser un planteamiento de que sea incluido dentro del SUS o las cajas. Entonces, eso resultaría muy interesante para incorporarlo si es que vuelve a haber un segundo pico o si es que volvemos a tener picos el siguiente año, porque la vacuna no va a ser tan rápida. La vacuna requiere muchos tiempo. La vacuna del ébola, que ha sido una de las vacunas más rápidas en ser elaborada, ha demorado más de 4 años. Entonces hay que plantearse los antivirales como una opción urgente y como algo que debe estar en el seguro, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Permítame, por favor, plantear una pregunta que está escrita y después le voy a ceder la palabra a la doctora Claro que sí. Dora Cáceres. Doctora, espéreme un segundito, por favor. Agradezco su gentileza. ¿En cuánto tiempo, dice Mariela Rollano, tendremos el producto realizado, producido por la empresa Sigma? Buenas noches, claro que sí. El producto ahorita de fabricación nacional está en estudios de estabilidad. Creemos que para fin de año vamos a poder meter ya toda la documentación pertinente para obtener el registro sanitario de elaboración en nuestro país. Gracias. Doña Dora Cáceres, ahora sí estamos con usted, por favor, adelante. Sí, buenas noches, gracias. Mi pregunta es la siguiente. La AGM le otorga un registro sanitario con una indicación específica, si no mal no recuerdo es influenza, haciendo una aclaración, una circular que no es para COVID-19. Entonces, no estoy entendiendo un poco cómo es que las prescripciones van a salir bajo diagnóstico COVID. Esa es una de mis preguntas. La siguiente es que se decía que el tratamiento, creo que es los 40 comprimidos que viene en una caja, y que si ameritare o viere por conveniente el médico de que, no sé, supongo que tomara algunos otros comprimidos más, entonces lo debería indicar el médico. Mi pregunta es, ¿de cuántos más o menos comprimidos estamos hablando adicionales? Porque ¿qué es lo que va a suceder? Por lo menos la idea se perfilaba en que se vende la caja entera, pero si el adicional va a implicar otra caja o va a implicar, suponiendo, media caja. Entonces, pregunto, ¿qué farmacia le va a vender? Eso le va a ser inaccesible al paciente porque nadie le va a vender media caja para quedarse con otra media caja. Lo más probable va a ser eso, ¿no? Entonces, el paciente puede ser que no tenga la accesibilidad al medicamento adicional que requeriría, ¿no? Entonces, esas dos preguntitas, por favor, gracias. Gracias, doctora. Adelante, equipo Sigma, por favor. Claro que sí, doctora Dora.
Le voy a responder la parte que usted tiene duda respecto a la normativa y cómo se usaría este producto. El Avifavir, es cierto, inicialmente está con las indicaciones para influenza tipo A y tipo B, hasta que se culmine la fase 3 de estudios. Estos ya nos han mandado los estudios concluidos de manera preliminar de Rusia, por lo tanto, se va a hacer las gestiones pertinentes en el AGMED. Sin embargo, como usted bien debe saber, hay otros productos que se usan según la terminología del Ministerio de Salud, del AGMED, propiamente dicho, como tratamientos compasivos contra el COVID, como son, por mencionar algunos, la ivermectina o la hidroxicloroquina, que no son propiamente antivirales ni productos específicamente indicados para el COVID, pero se los está utilizando. De la misma forma, los médicos podrían recetar esto como un tratamiento, ¿no? Usted sabe bien que en la receta no especifica para qué enfermedad es. Por otra parte, aclarando la pregunta que dice, efectivamente nosotros queremos que exista una supervisión médica continua, donde caso requerir el paciente un tratamiento más allá de los 5 días hasta un máximo de 10 días, va a requerir aproximadamente 30 a 40 comprimidos más, dependiendo del peso. Bien, gracias. Hay una pregunta que han planteado que tiene relación también con el tema que estamos abordando en este momento. La doctora Paola Mancilla plantea la siguiente interrogante. Quería saber si el costo de $14 es por cada comprimido de 200 mg. Sí, eso es correcto, estimada doctora Paola. El precio que va a tener el mercado, es decir, el mercado privado, va a ser de $14 el comprimido hacia el público. Es decir, si uno va a una farmacia, le va a costar este medicamento $14. Mauricio. Adelante, por favor, don Gastón. Permítame. He visto que entre los presentes en el foro está un gran amigo y además un líder de opinión en medicina crítica en Bolivia. Él actualmente es uno de los jefes de la Caja Petrolera en Santa Cruz, el doctor José Luis Prieto, con quien me une una gran amistad y me da mucho, estoy muy contento de verlo y poder saludarlo. Me interesa mucho su opinión. ¿Qué es lo que piensa José Luis? Por favor, buenas noches. Buenas noches. Permítame, antes de cederle la palabra a don José Luis, saludarle y agradecerle y darle la bienvenida. En otras ocasiones seguramente lo tendríamos acá en Cochabamba y le estaríamos diciendo bienvenida a esta tierra, bienvenido a esta tierra, pero bueno, ahora lo estrechamos con este abrazo virtual y le agradecemos por participar. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias, doctor Ramos, también muy querido por mí, al maestro, ¿no?, de nuestra terapia intensiva en Bolivia y fundador. ¿Ya? Bueno, el Favinavir es un medicamento realmente que está llegando al país y este medicamento va a ser producido después por Sigma. Así también, ya estuve en una presentación del Remdesivir el día de ayer como otro medicamento antiviral, ¿ya? Es cierto que hemos estado bajo tratamientos compasivos hasta ahora, pero no tenemos un medicamento antiviral así específico. Las recomendaciones que han hecho los colegas que han expuesto las virtudes de este medicamento y la exposición muy estricta y realmente muy clara del doctor Ramos nos hacen pensar de que este medicamento se presenta como una gran oportunidad para tratar al coronavirus, al COVID-19, porque está anunciado poder empezar tratamiento en la fase 1, donde está la mayor replicación viral, y la fase 2, A y B. No así el Remdesivir todavía está en estudios en la fase grave, donde ya existen otros
tipo de problemas, ¿no? Infecciones sobreagregadas y una mayor lesión pulmonar, donde quizás no se muestre también la efectividad de este medicamento y necesita estudios así, ¿no? De fases 1 y fases 2. Bueno, veo también de que hay muchas preguntas en cuanto al precio del medicamento. Ya la doctora Karin lo explicó, el costo en terapia intensiva es alto, realmente es alto, y inclusive en los seguros estamos emitiendo recetas a los pacientes porque se han acabado los medicamentos, inclusive los medicamentos de sedación. No hay fentanilo, no hay propofol para relajarlos a los pacientes, no hay atracurio, no hay midazolam, y la gente está comprando estos medicamentos, inclusive en el seguro, ¿ya? Y desconozco, no desconozco, es la misma realidad que está ocurriendo en los hospitales públicos. Ahora, estos medicamentos, inicialmente hubo un periodo en que hemos estado utilizando tocilizumab, ¿ya? Costaba entre 7.000 y 9.000 bolivianos la ampolla, y había que dar sí o no, viendo la evolución del paciente, una segunda ampolla, o sea, tranquilamente unos 14.000 bolivianos. Después ha entrado el Remdesivir con $250 la ampolla de 100 miligramos, y se da 2 ampollas el primer día y una ampolla por día entre 5 a 10 días. Entonces, si ustedes calculan, prácticamente el costo de este medicamento propuesto por Sigma, Favipiravir, ya es casi menos del 50%. Y si está mostrando las oportunidades que tenemos de salvar personas que no lleguen a los estadios de gravedad, como ya lo mencionaba el doctor Ramos, ¿no? Porque si tratamos en la fase 1, en la fase 2 inicial, la A y la B, ¿ya? Donde ya empieza a haber desaturación e imágenes pulmonares de vidrio esmerilado, y no llegamos a la fase 3, pues estamos ganando mucho, ¿no? El paciente va a estar menos tiempo ligado a una máquina, va a estar menos tiempo en la unidad de terapia intensiva, o quizás no entre a la unidad de terapia intensiva y pueda mejorar. Yo creo que el kit está en esperar, ¿ya?, que se complete el reporte, ¿no?, de fase 3, ya que ahorita es preliminar, y yo veo con mucha esperanza este medicamento, queridos colegas. Le cedemos, por favor, la palabra al equipo técnico Sigma en esta intervención, y le agradecemos a don José Luis Prieto por participar de esta experiencia. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Primeramente, estamos totalmente de acuerdo con la posición que tiene el doctor Prieto. Vemos esta como una oportunidad. Nosotros como Sigma no vemos al Remdesivir como un medicamento el cual tiene que competir con el Avifavir, debido a que se utilizan en estadios distintos, y también el Remdesivir es endovenoso, el mismo cual requiere efectivamente estar en internación, o va a requerir de alguna forma en la que el paciente pueda recibir este medicamento de esa manera. Entonces no necesitamos, digamos, conversar un poco más del Remdesivir. Creemos que sí es efectivo y que va a mostrar su efectividad con los estudios que hay, al ser un análogo también de las purinas, igual teniendo el mismo mecanismo de acción que el Favipiravir. Por otra parte, respondiendo a la pregunta de Isabel Caro, si me permite responderle, primeramente voy a leer la pregunta. Dice: buenas noches, entiendo que el Avifavir llegará al departamento de Oruro gracias a la gestión de Amdeor. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo será la distribución y en qué consiste el convenio que se hizo con Amdeor? Gracias. Bueno, aclararles que el producto Avifavir oficialmente llegará el día de mañana a Bolivia. Esa noticia nos trae mucha alegría, sabiendo que el medicamento ya va a estar aquí desde la siguiente semana en venta, y efectivamente hay intenciones de compra con Amdeor, y entendemos que Amdeor luego hará la distribución de estos medicamentos en los hospitales de tercer nivel. Así que estamos muy contentos de que Oruro sea uno de los primeros departamentos que esté buscando un tratamiento antiviral
contra esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Porque estamos ya en el tiempo de cerrar este encuentro tan interesante. A ver, Edwin dice, comparto la idea de la doctora Karin, que el medicamento pueda ser incorporado al SUS y de la misma manera tendría que realizarse con la prueba PCR, así poder realizar un seguimiento continuo del paciente en cuanto a la carga viral, formulando así un protocolo para aquellos pacientes en la fase 1, 2 y 3, creo, no estoy seguro, no manejo mucho los términos de los procesos que se siguen, evitando la llegada a unidades de terapia intensiva. Y nos mandan saludos desde Oruro. Gracias. A nombre del arquitecto Freddy Mollo, para todos ustedes un saludo. ¿Podemos responder, por favor? Efectivamente, nosotros también consideramos que va a ser una alternativa más para evitar las complicaciones de la hiperinflamación que existe ya en las fases 2B para adelante, tratando de evitar que pacientes lleguen a terapia intensiva y por ende tengan que asumir los costos que esta tiene, específicamente aquellos pacientes con las comorbilidades que ya están claramente definidas, que aumentan el riesgo de que ellos puedan acabar en terapia intensiva o tristemente falleciendo. De ambas formas queremos agradecer la participación de todos los médicos que están presentes, la doctora Mirta Salinas, igual un saludo a la estimada doctora Mirta de Potosí, y también a todos los que han estado presentes, les agradecemos, estamos siempre atentos como Sigma Corp a atender preguntas, responder preguntas, intentar con medicina basada en evidencia a encontrar soluciones a esta enfermedad que, como dice la doctora Karin, y le agradezco también su participación, va a estar con nosotros por muchos más años de los que creemos que va a estar, debido a que una vacuna no se desarrolla de un día para el otro, ni un año para el otro, y es hasta que la última persona en Bolivia esté vacunada contra el COVID-19 que recién vamos a poder decir que hemos erradicado la enfermedad. Hasta entonces no vamos a poder definir eso, y eso pueden ser años. Muchísimas gracias por su tiempo y muy buenas noches a todos. Gracias a todos los profesionales brillantes que nos han acompañado en esta jornada muy especial desde diferentes puntos del país. No podemos cerrar este acto si no es mandándoles un reconocimiento muy grande y una felicitación por el Día del Médico y por este trabajo y compromiso con la vocación y profesión que tienen. De verdad, de todo corazón, a nombre de la población, muchísimas gracias. Y saludos a la empresa Sigma por todo el trabajo que están realizando. Como bien lo manifestaban, en pocas horas la noticia en el país será Avifavir está en Bolivia. Y lo vamos a producir, lo vamos a distribuir, y esto va a tener indudablemente una gran incidencia en todos aquellos aspectos que han planteado, como por ejemplo el tema del costo. Pero la salud de los bolivianos está por delante. Gracias una vez más y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, saludos, doctor Ramos. Saludos, José Luis. Saludos. Saludos, Karin. Estimados doctor Ramos, doctora Karin. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sigma. Gracias, Sigma.